Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar todas las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, miércoles, jueves y viernes. Suscribiros al canal, importante porque podéis seguir todos los programas que hemos grabado hasta ahora y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace New Age FM en cualquier parte del mundo, nos podéis seguir, que lo agradecemos. Como siempre, mandamos un abrazo, un apapacho a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue. Y bueno, dicho esto, vamos a presentar la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Vanessa Solaz, que es astróloga con especialidad en finanzas. Vanessa, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer como siempre. Me consta, me consta. Jordi Oye, que acompaña procesos de transformación a través de la respiración. Jordi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Santiago. Y Muy Paula bien. Manes, es coach de vida y acompañante espiritual. Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy agradecida de estar aquí, encantada, buenas tardes. Me encanta que sea así. Bueno, de antemano, disculpas si se me escucha un poco extraño, pero bueno, tengo ahí un constipado importante, lo haremos lo mejor posible, ¿vale? Vale, pues vamos a hablar de un tema en el que estamos bastante perdidos, ¿no? Porque seguimos sin asociar nuestras emociones a las molestias o enfermedades que generamos en nuestro cuerpo. Y de esta forma, si son conscientes, vamos creando estados de enfermedad más o menos importantes. Ahora, pregunta, Paula, ¿piensas que el ser humano sabe que somos nosotros mismos los que generamos las enfermedades? ¿Y por qué sí o por qué no? Bueno, yo creo que cada vez estamos siendo más conscientes de eso, ¿no? Pero en general, yo creo que la gran mayoría no. La gran mayoría creo que sigue pensando que somos, que nuestro cuerpo es como un coche formado por piezas que funcionan bien o funcionan mal y no terminan de ser conscientes de las implicaciones que tiene tanto la mente como las emociones, como el espíritu en los procesos físicos. Creo que todavía nos falta profundizar un poco más. Sino empezar por saber que somos nosotros, más allá de que después obviamente nos toque profundizar y ver cómo es que generamos esos estados de no salud, ¿no? Vanessa, ¿tú qué piensas? Yo pienso igual que Paula, o sea, la mayoría de las personas todavía es algo que no reconocen, pero sí que es verdad que cada vez estamos más concienciados. O sea, de hecho es que al final nuestro cuerpo es la expresión de nuestra alma, ¿no? Entonces, cualquier emoción que no estemos sintiendo o expresando, al final la vamos a ir somatizando en el cuerpo. Y bueno, y ya hay, ¿no? Como muchas terapias que demuestran esto, ¿no? Y yo, Mm. de hecho, muchas veces lo he comprobado conmigo misma, de algo que me pasa, biodescodificación y dices, ostras, es que es tal cual, ¿no? Estoy pasando por este proceso, justamente, y me está pasando esto en el cuerpo. O sea, que yo creo que sí que ya hay mucha más gente concienciada, pero queda camino. Pues completamente cierto, ¿no? De hecho, cuando se hace biodescodificación o otras terapias, te muestran que muchas de las enfermedades, por no decir todas, las estás generando tú, ¿no? Lo cual es importante que sepamos. Jordi, ¿tú qué piensas? ¿Sabemos que somos nosotros? ¿Y por qué sí y por qué no? Bueno, supongo que en algún punto lo sabemos, pero no nos acordamos, ¿no? Un poco el tema es que sí, estoy de acuerdo con Vanessa y con Paula, ¿no? Que al final todo está conectado bueno, nos han enseñado a vivir un poco disgregados, con el cuerpo físico por un lado, con las emociones por otra, con la mente dando matraca y pensamientos por otro lado. Pero si lo entendemos, si nos entendemos como un ser humano que que tenemos varios cuerpos y que todos están conectados, para mí la causa, el conflicto inicial se origina en la mente, pero hay emoción implícita y hay sensación física o sea, está todo conectado. ¿Okay? Lo que pasa que la problemática que tenemos es que esa causa del conflicto la hemos puesto en el inconsciente. Por eso, y solo vemos el efecto, que es el cuerpo físico al final. Y ahí nos cuesta un poco más hurgar en ese inconsciente para encontrar si hay que encontrar la causa. Pues eso es así, ¿no? De hecho, yo creo que la gran mayoría de personas siguen sin asociar lo que les pasa con lo que piensan, con lo que vibran, con lo que sienten. Es como si tuviéramos cuerpos apartes, ¿no? Como si no tuviera nada que ver nuestra parte energética con nuestra parte mental, con nuestra parte espiritual.
Y yo creo que seguimos sin entender que todos nuestros cuerpos, que son muchos, están asociados y están interconectados. De ahí que todo afecta a todo, ¿no, Paula? Porque al final todo afecta a todo. Sí, exactamente. Bueno, yo empecé a estudiar biodescodificación porque, como comentaba Vanessa, me iban pasando cosas, iba leyendo y decía, increíble, es que no puede ser que cada vez que me pasa algo es que está coincidiendo justamente, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pasó algo muy curioso cuando empecé a hacer los cursos de Psyche, empecé a hacer los talleres para aprender a hacer Psyche yo, que bueno, allí se trabaja en muchas cosas. Y yo hacía muchísimos años que sufría de lumbagos, lumbalgias, bueno, pero estás de quedarte enganchado, de no poder ponerte los zapatos y no poder caminar, ¿no? Entonces, hace ya muchos años. Y cuando fui a los talleres de Psyche, bueno, trabajamos muchas cosas, entre ellas trabajé mucho lo que era la abundancia, la prosperidad, el área financiera, aquí Vanessa presente. Y bueno, fue curioso porque, bueno, me tomé unos días en el trabajo para hacer estos talleres y cuando vuelvo al trabajo, habían pasado como un mes y medio o algo así, 2 meses, no más. Y uno de mis compañeros me dice, Paula, qué bien que estás de la espalda, ¿no? Y a mí se me había olvidado ni me había dado cuenta de que ya no me estaba doliendo y no estaba sufriendo, ¿no? Estás enganchada. Y entonces, bueno, me puse a investigar y cuando me di cuenta, claro, había trabajado un montón de creencias limitantes acerca de mí, acerca del dinero, acerca de mi relación con el dinero, acerca de mi propio valor personal. Y bueno, fue maravilloso. A causa de todas estas cosas que fueron pasando fue cuando decidí ya profundizar más en la biodescodificación y entender el enlace, este enlace mente-cuerpo, eh, Claro. primero para mí y luego para ponerlo al servicio de los demás. Pues definitivamente, Vanessa, ¿tú qué piensas? Seguimos sin entender que todos nuestros cuerpos están interconectados y que dependen unos de otros, por eso hay que asociarlos y saber qué está pasando. Claro, totalmente. O sea, tenemos que aceptar eso, ¿no? Que al final tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo energético, tenemos también otros tipos de cuerpo, pero sobre todo para mí el que predomina es el energético, ¿no? Porque el energético al final es el que luego se materializa. O sea, incluso yo con la astrología se puede ver, o sea, cada signo del zodiaco representa una parte del cuerpo. Yo, por ejemplo, que tengo mucha energía de Piscis representa los pies. Yo padezco muchísimo de los pies y es algo súper que dices, ostras, ¿cómo puede ser, no? Pero cuando lo ves y dices, es que yo he padecido siempre de esto. Y vas a tu carta natal y ves, en mi caso, que tengo mucha energía de Piscis, dices, ostras, es que cómo puede estar todo conectado, lo que estamos diciendo. O sea, que incluso con la carta natal podemos ver si una persona ya va a estar padeciendo de ciertas partes del cuerpo. Y al final eso simplemente es trabajando luego también a nivel energético, porque los pies al final es porque tú no estás tampoco dispuesto a estar en esta tierra, ¿vale? A mí me ha costado siempre muchísimo el reconocer el vivir aquí, ¿no? En esta 3D, porque se me hace súper dura al tener tanta energía de agua, ¿no? El saber que, pues oye, hay una materia, hay unos tiempos, ¿no? Hay unos papeleos, ¿no? Que hay que cumplir, que a mí pues me encantaría que no existieran, obviamente, ¿no? Entonces, cuando empiezas a aceptar eso también, luego todo va favoreciéndose también. Pues mira, por ejemplo, Jordi, respecto a lo que tú haces, importantísima la respiración para generar salud, ¿no? Y obviamente para no provocar enfermedad, porque sí, respiramos, pero una cosa es respirar de forma automática y otra cosa es respirar conscientemente, que nos puede llevar a estados de salud que nosotros mismos perdemos por esa razón y otras muchas, ¿no, Jordi? Sí, para mí, tal y como utilizo yo la respiración, que es para un poco para acceder a los demás cuerpos, como es el emocional y el físico, que la mente normalmente intenta bloquear, ¿no? En la mente que está, bueno, está muy acostumbrada a tener el control, para mí utiliza la pausa en la respiración, la apnea. ¿Sabes? Cuando inhalamos, hacemos una pausa
y exhalamos. Pues esa pausa es utilizada por la mente para tomar el control y empezar a reescribir la historia y empezar a contarse la historia. Entonces, cuando yo respiro sin pausas, la mente empieza a perder el control y empiezo a tener sensaciones físicas, empiezo a expandir la emoción esa que parece que sentía un poquito, pero la mente la intentaba ya interpretar y me empiezo a poner en armonía con los otros cuerpos. Ese ponerse en armonía en otros cuerpos, o sea, no obviar los otros cuerpos, como decía Vanessa, que el energético, el emocional, el físico, y también el mental está ahí, pero no tiene la fuerza que tiene normalmente. Entonces eso, bueno, nos lleva a estados, aparte de poder observar o de poder identificar causas de posibles conflictos, también a una armonía general, ¿no?, de todos los cuerpos y a la salud. Pues definitivamente, porque, Paula, ¿por qué es importante entender esto de que nosotros generamos y creamos los estados de salud? Porque claro, hasta que no lo entendamos y lo aceptemos, la salud va a brillar por su ausencia, ¿no? Porque tenemos hábitos, costumbres e impulsos que no nos llevan hacia la salud. Al contrario, ¿no, Paula? Sí, lo que pasa es que esto forma parte de la responsabilidad de cada individuo, ¿no? O sea, la salud es como algo muy, muy tangible y además muy sensible, en donde el ser humano puede excusarse de muchas responsabilidades. Y esto yo lo digo con mucho respeto porque yo conozco personas que están pasando por tránsitos de enfermedades. Incluso en la familia también lo tengo, que viven con dolor crónico. Y yo creo que hay muchas cosas implicadas en la enfermedad. Básicamente, a mí me gustaría mucho hacer nota de que la enfermedad no es un error de la naturaleza. Desde el punto de vista de la biodescodificación, la enfermedad es la respuesta de nuestra mente para hacernos conscientes de cosas. Es decir, la enfermedad tiene un sentido biológico para que nosotros evolucionemos en conciencia. Si nosotros abordamos la enfermedad desde aquí, vamos a poder abrirnos a entenderla. A mí me hubiese gustado, bueno, estudiar tantas cosas, no me va a alcanzar la vida, pero en una época de mi vida estuve muy tentada a estudiar medicina, con todo respeto a todos los médicos, mi hermana la mayor es médico, pero yo creo que tenemos que centrarnos más en cómo en estudiar la salud, ¿no? En estudiar cómo están bien, más que en cómo enfermamos, porque aquello en donde nos centramos es lo que expandimos, ¿no? Y justamente desde que más estudiamos las enfermedades y más cosas conocemos, más enfermedades hemos creado, más conflicto corporal hemos creado, más conflicto emocional hemos creado. Entonces, creo que estamos enfocando muy mal el tema de las enfermedades. Es una gran oportunidad estar enfermo, como tener una bancarrota, como tener un divorcio, como lo que sea que nos pase, pero también la enfermedad, para asumir la responsabilidad. Claro, a mí se me hace fantástica. Pero lo que hemos comentado muchas veces, ¿no, Vanessa? Como peldaño para hacerse más consciente es perfecto. Pero si no te das cuenta en ningún momento de tu vida que todas esas enfermedades que te dan miedo, que no quieres, las estás creando de muchas formas, va a ser difícil que tomes las riendas de tu salud, ¿no, Vanessa? Totalmente. Y además es que si empiezas a ser consciente, ¿cómo te va a cambiar la vida también, ¿no? O sea, porque el miedo es algo que nos va a paralizar y nos paraliza en cualquier ámbito de nuestra vida. Si tenemos miedo a una enfermedad, tenemos miedo a morir, a no tener dinero, ¿no? A cualquier tipo de miedo, no vamos a salir de ahí. Pero si tú empiezas a ver, bueno, que también como estamos hablando, porque son temas también bastante delicados que mucha gente pues eso, ¿no? Lo está pasando mal y dice, sí, claro, yo te quiero ver en mi piel, ¿no? Pero es que es esa responsabilidad que dice Paula, también tenemos que asumirlo, porque cuanto más responsables seamos, vamos a vivirlo de otra manera. Yo conozco a muchísima gente que ha estado muy enferma y que simplemente cambiando la mentalidad han cambiado mucho.
O sea, personas que han tenido cáncer que lo han superado, personas que a lo mejor han estado paralíticas y han podido volver a andar cuando el médico le ha dicho que no. Y es porque han tenido una mentalidad muy fuerte, porque ellos realmente querían cambiarlo y querían ver que eso sí que se podía hacer, ¿no? O sea, hay muchísimas personas de ejemplos que se puede ver. Entonces, si una persona lo ha hecho, ¿por qué no lo va a hacer el resto del mundo también, ¿no? Claro, pero obviamente para confiar en que me voy a curar, tengo que saber que yo lo he provocado. Porque Mm. si no unes eso, se me ocurre, Jordi, yo por ejemplo, cuando vemos este tema, que levanta muchas ámpulas, porque claro, cuando yo te digo a ti que tienes una diabetes, que tú la has producido y tú no estás familiarizado con este tipo de cosas, claro, lo primero que se te ocurre es mandarme a la mierda. O sea, ¿pero qué me estás diciendo, no? O sea, ¿cómo me Directamente. estás diciendo? Sí, claro, que yo estoy creando mi enfermedad, o mi padre su cáncer, o mi madre lo que sea, ¿no? Es que es muy fuerte, pero es que es la verdad, ¿no, Jordi? Sí, pero el tema del respeto a los otros está por delante, ¿no? Porque yo no sé por qué uno toma responsabilidad, por qué el otro no, porque uno acepta el que la está creando él y empieza a tomar medidas y hay otros que no lo harán nunca y no sé por qué sucede así, ¿no? Ujú. Pero sí, la problemática de eso creo es que lo estamos creando a un nivel tan inconsciente que es muy difícil poder a una persona que no se ha abierto a esa posibilidad eh, hacerle creer de alguna manera que él mismo se está creando la enfermedad. Cuando todo lo que le han dicho es que la biología pues, o la fisiología es imperfecta o que le ha cogido un virus o otras cosas que nos han enseñado, ¿no? Entonces, el problema es que está tan inconsciente que o nos abrimos a empezar a ver ese inconsciente a través de alguna terapia alternativa bueno, de estas charlas, ¿no? Que estamos proponiendo cosas un poco distintas, Ujú. o es muy complejo ver eso mismo, ¿no? Que yo mismo, a un nivel que desconozco porque lo he velado de mi recuerdo, o de mi consciente lo pueda ver. Claro, pero lo que es un poquito irónico, Paula, es que vayamos al doctor a que nos cuide, nos haga pruebas, nos cure, que ya sabemos que eso pues no es así, ¿no? Tristemente, y al final seguimos sin darnos cuenta que si sigues con esos hábitos de vida alimenticios, energéticos, mentales, es imposible, porque a mí se me ocurre, Paula, una persona que se preocupa mucho, que sabemos que hay muchas que se preocupan mucho. ¿Cómo no vas a generar enfermedad? O sea, con ese estado vibracional que le estás metiendo al cuerpo de forma continuada, ¿no, Paula? Tal cual. A ver, yo empezaría por el final y me explico. Cuando estamos enfermos, para sanar, la toma de conocimiento no es suficiente. El conocimiento es importante, pero lo que sana es la toma de conciencia, ¿vale? No la toma de conocimiento. Es la toma de conciencia la que produce una reacción fisiológica en el organismo y hace que nuestras células se comporten de una manera diferente, ¿vale? Entonces, no vale con darle una tarjetita con una información a la persona. La persona tiene que hacer consciente aquello por lo cual la enfermedad se está revelando, ¿no? Pero digamos que hay hábitos que son, bueno, para algunos podría ser muy sencillos, para otros quizás más complicados, pero que son, es que marcan una gran diferencia. Uno de ellos, tú hablabas del entorno, ¿no? Bueno, ponías un ejemplo, vamos a llamarle entorno. En el entorno recibimos cantidad de sugestiones de las que no podemos ser conscientes. O sea, científicamente somos conscientes solo hasta de un 3% del momento presente. Imaginaros, hay un 97% de información que no estamos comprendiendo a nivel consciente. Entonces, el diálogo interior, el diálogo que mantenemos con nosotros mismos, el diálogo que mantenemos con los demás, las palabras que usamos, el sonido es súper importante para la salud, las cosas que vemos, las noticias a las que nos exponemos, las conversaciones que mantenemos con los demás. Es decir, poco a poco, no hace falta comerse el pastel todo entero, sino que poco a poco podemos empezar con estos hábitos
siendo muy conscientes del entorno en el que estamos, la conducta que estamos teniendo, y se va a ver un cambio ya desde ahí bastante importante, pero bastante. Es que solamente, Vanessa, con saber que somos nosotros, aunque no sepamos cómo, aunque ni siquiera trabajemos en ello, que sería lo ideal, hacerte consciente que tú es que estás creando esas situaciones, es una gran diferencia. Pongamos más ejemplos. Yo creo que estaba leyendo el otro día que un 30-40% por ejemplo, de la gente de España tiene problemas estomacales, inflamatorios o de cualquier otro tipo. Vamos a ver, si yo no asocio, Vanessa, que esos momentos de enfado, esas crisis que tengo a todos los niveles, me están afectando el estómago, porque además, ¿a cuánta gente no le pasa, no? Que hago un coraje y a los 10 minutos estoy fatal del estómago. Claro, si no asociamos eso, estamos dando palos de ciego, no vamos a arreglar nada, ¿no, Vane? Sí, y además ahí me pongo yo de ejemplo, que yo padezco del estómago muchísimo y es justamente de lo que has dicho, ¿vale? Porque yo de pequeña sentía mucha rabia por dentro y eso es lo que me ha llevado ahora a tener bastantes problemas estomacales. O sea, yo he tenido Helicobacter, yo qué sé. Bueno, puedo comer muy poco, pero claro, como de todo porque además me encanta comer. Entonces aquí es como, Vanessa, sé responsable de que tienes que esto frenarlo porque sabes que te está haciendo daño, ¿no? O sea, yo me pongo misma de ejemplo un montón de veces con muchísimas cosas de que obviamente somos personas, somos humanos y no lo vamos a hacer todo bien. Y sabemos que esto nos puede facilitar mucho la vida, pero aún así hay algo que hay resistencia todavía, ¿no? Y en este caso es ese, ¿no? O sea, ¿qué resistencia tengo yo de que no puedo decir, venga, ya, hasta aquí? O sea, porque sé que este alimento luego me va a sentar mal. Hay muchísimos que ya me he quitado, pero hay todavía muchos que siguen ahí y al final es porque estoy tapando emociones también. Yo he sido de las personas que he comido a nivel emocional y eso es algo que sé y que tengo que verlo cada vez que vuelve a suceder. Ujú. Entonces, es súper importante. Por eso, y pongamos, Jordi, otro ejemplo que lo sufrimos bastante, que es el hecho de la culpa. Pero a ver, alma de Dios, o sea, ¿cómo puedes estar sintiendo culpa constantemente y pensar que no te va a producir alguna enfermedad? ¿No, Jordi? Ya estamos en que no relacionamos eso. No relacionamos eso. Seguramente, no lo sé, pero seguramente hay más miedo a relacionar eso y a empezar a abrir una caja de Pandora que la mente nos dice, uy, 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 por aquí vamos mal. O sea, le da miedo. Preferimos estar en nuestra zona de confort y seguir repitiendo o seguir intentando sanar el efecto, que es el cuerpo físico, por separado, que es lo que nos han dicho y es lo cómodo y es donde la mayoría de la sociedad está, ¿no? Intentar que adentrarse en el ámbito psicoemocional, energético, que, bueno, que a lo mejor hay pasajes o hay situaciones o hay conflictos de los que se han enterrado ahí de alguna manera o se han dejado en el aparente olvido, que no Ujú. están olvidadas porque si al final surge un efecto de enfermedad, pues es evidente que no están olvidadas, pero hay una balanza del miedo donde la mente prefiere seguir haciéndole daño al cuerpo físico que asumir un posible conflicto, una causa psicoemocional de esa como desarmonía, ¿no? O de ese desequilibrio. Pues eso es tal cual, ¿no? Ahora, la buena noticia, porque hay buenas noticias, Paula, es que si nosotros generamos la enfermedad, podemos generar salud. ¿No, Paula? Ay, mira, me encanta, es que además me viene el dedillo lo que me acabas de decir, porque yo tuve la oportunidad de trabajar 6 años en una farmacéutica eh, y bueno, colaborando con el departamento de oncología. Y bueno, yo me dedicaba a realizar sistemas informáticos, aunque no lo parezca. Sí, como en una vida pasada me suena esto. Y entonces yo tenía, bueno, acceso a mucha información y diseñaba los programas informáticos para los oncólogos, para los radiólogos, para la gente de producción. Este concretamente era bueno, un radiofármaco para el cáncer de próstata y tenía allí acceso a
la información de los ensayos clínicos, ensayos de doble ciego, donde ni el paciente sabe que se le está dando un placebo, ni el médico sabe a qué paciente se le está dando un placebo. Lo gran asombroso y lo gran sorprendente y la excelente noticia es que los resultados, señoras y señores, son los mismos. Que si yo te doy un radiofármaco, que si te doy una pastilla de harina o te doy una gominola de azúcar, es que son los mismos. Entonces, la pregunta cabe y cabe muy bien decir, pero en realidad entonces esta persona, ¿cómo se está curando? ¿Cómo se está sanando? Son sus creencias. Son sus creencias. Claro. De ahí que sea tan importante. Ese es el poder que tenemos. Claro. Lo que tampoco se vale, Vanessa, bueno, cada quien que haga lo que quiera, faltaría más, pero es, yo me fumo 2 cajetillas al día, ¿no? Pero como de aquí yo trabajo muy bien la parte mental, emocional, y yo entiendo que soy el que estoy vibrando, bueno, pues yo me sigo tomando las 2 cajetillas, que no va a pasar nada. Pues va a ser un poco complicado que no pase nada, ¿no, Vale? Sí, eso la verdad es que es muy gracioso, ¿no? Porque al final, oye, el cuerpo se va a degenerar a lo largo del tiempo, se va a ir consumiendo, entonces pues eso no nos sirve, la verdad. Y de hecho, pues hay muchas de las enfermedades también que llegan a un punto en el que se reviertan es más complicado por eso, ¿no? Porque ya lleva un proceso en el que el cuerpo se ha visto dañado, ¿vale? Entonces, a nivel muscular, a nivel físico, no podemos volver atrás, ¿vale? Entonces, claro, si nosotros desde el principio nos damos cuenta y ponemos ese foco, ¿no? Esa conciencia que estamos diciendo a esa enfermedad, puede ser que tú la pares y que ya no vaya más. O sea que es muy importante, y lo que ha dicho Paula es que hay un montón de estudios así que lo hacen. O sea, que te estás Pero, dando un placebo y te estás curando. pero Vanessa, no solamente que la pares, es que hay muchísimos casos documentados donde hay una reversión de la enfermedad impresionante. O sea, es que sí, la invitación de hoy, Jordi, es date cuenta el poder que tienes con tu visualización, con tus pensamientos, para atraer y crear esa salud. Es espectacular, ¿no, Jordi? Sí, 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 es espectacular, pero ya te digo, yo no tengo ni idea cómo unos sí, otros no, ¿no? Unos se abren y otros no se abren. Es evidente que a la que empezamos a abrirnos a algo, a esta posibilidad que dices tú, que para ti está, Santiago, para ti está como muy arraigada, ¿no? Que estamos creando, pero claro, no todo el mundo lo tiene tan claro y tan arraigado, y es tan verdad para él eso. Entonces, como que la invitación sería, oye, ábrete a que esto sea una posibilidad. No le vamos a decir a nadie, porque es muy complejo generalizar y a veces pues no sucede. O sea, a veces buscamos una causa y no la encontramos. Y yo tampoco sé por qué sucede y por qué no sucede, pero sí abrirnos a la posibilidad que esto pueda ser real, y cada uno que vaya tomando conciencia y que vaya abriéndose a eso, es una invitación que le hacemos, ¿no? a la gente que pueda estar dudando de nuestras palabras o de nuestras, entre comillas, certezas, ¿no? Claro, pero aquí lo importante es que sepa la gente que sean conscientes o no, que se hagan responsables o no, lo están creando. Eso como muchas otras experiencias, Paula, porque si en algún momento de mi vida no me hago consciente que lo que estoy vibrando, lo que estoy pensando, estoy generando, va a ser muy complicado cambiar Sí, lo cosas. estoy creando. Lo que sí estoy muy de acuerdo con lo que dice Jordi, ¿no? Porque las causas pueden ser bastante diversas, muy diversas. De hecho, puede ser una diferente para cada persona, porque los caminos de aprendizaje que nos hemos puesto en esta encarnación, como en cualquier otra, solo lo sabemos a nivel alma, ¿no? Entonces, bueno. No establecer juicios rápidos ni juicios de ningún tipo, pero una de las cuestiones por las que muchas veces, y vuelvo a lo mismo, sé que es un tema muy sensible, y lo digo con mucha conciencia, muchas veces la enfermedad es un escape.
siempre hay una ganancia secundaria en todo lo que nos está pasando. Cuando ya sea el desafío que sea que tengamos por delante, lo trabajamos y no conseguimos salir de ahí, una de las preguntas que nos tenemos que hacer, no la única, hay más preguntas, pero una de ellas es: ¿qué ganancia secundaria estoy sacando yo? ¿Qué beneficio estoy sacando yo de esto? Porque, como decíamos al principio, ¿no? La enfermedad puede ser la excusa perfecta para que yo no me haga cargo de ciertas cosas, ya sea mías o de otros, para que no afronte según qué desafíos, ni siquiera los empiece, porque claro, como estoy enfermo, pues no puedo, ¿no? Entonces, allí también, bueno, como hablábamos anteriormente, puede ser la culpa, puede ser la vergüenza. La culpa y la vergüenza son las dos emociones más cercanas a la muerte. La primera, la más baja, es la vergüenza. En el mapa de la conciencia de David Hawkins está perfectamente explicado. La vergüenza es esa emoción que hace que tendamos a querer desaparecer, ¿no? Es la más cercana a la muerte. Luego sigue la culpa y luego, bueno, vienen otras emociones. La ira y el miedo son emociones muy potentes. Cuanto más potente la emoción, más creadora es esa emoción. Pero luego también una de las leyes de Hammer, ¿no? Que es el aspecto bifásico de la enfermedad, que es la fase de simpaticotomía o pagotonía, ¿no? Entonces, claro, porque el cuerpo es el cuerpo físico, es el cuerpo más denso de todos nuestros cuerpos, es el que vibra más bajo, es el más pesado. Entonces, a veces el cuerpo es el último en enterarse y se entera cuando ya estamos en fase de resolución de ese conflicto. Entonces, a veces sí que enfermamos cuando el conflicto está activo, pero a veces enfermamos cuando ya casi que lo tenemos resuelto, pero como el cuerpo es el último en saberlo, lo manifestamos al final. Entonces, siempre ponerse en manos de un profesional es importante. Definitivamente, ¿no? Y hay que recordar, Vanessa, que el sistema inmune, que es un gran protagonista a la hora de tener salud, es completamente afectado por nuestros pensamientos. O sea, no tiene nada que ver que tú tengas una forma de pensar positiva, consciente, que yo estoy creando, que tu sistema inmune se va a mantener arriba, a que estés vibrando en frecuencias muy bajas donde el sistema inmune pues no va a ser un aliado, ¿no, Vanessa? Sí, fíjate que ahora escuchando a Paula y mientras estábamos haciendo el programa, me ha venido a la mente que yo de pequeña padecía mucho de anginas, siempre, o sea, cada mes más o menos yo me ponía con 40 de fiebre, o sea, era algo que me dejaba además súper hecha polvo. Y claro, y esto fue pues cuando a lo mejor tendría 6, 7 añitos. Y claro, yo soy la tercera, pero después de mí está mi hermano, ¿no? Que nos llevamos 2 años. Y yo recuerdo que siempre me han dicho que he tenido como muchos celos de mi hermano, ¿no? Obviamente, o sea, si yo era la pequeña, era la última y viene otro y nadie me ha dicho cómo gestionar esto, ¿no? Pues yo me pongo celosa. Y a partir de ahí es cuando yo empecé a tener tantos problemas, sobre todo de garganta, porque no podía expresar lo que yo realmente estaba sintiendo. Y cuando me dieron estos ataques de fiebre, también con las anginas, estaba en el colegio pasando también la primera temporada, ¿no? De que pasas de parvulitos ya a primaria y todas estas cosas, y empieza a ver ahí ya como pues esa guerra entre niños, ¿no? Que hay, que yo a veces digo, ay, los niños cómo pueden ser de malos, ¿no? Y ahora nosotros de adultos lo pensamos, ¿no? Las cosas que hacíamos o las que se decían y dices, ostras, y eso puede ir muy relacionado con esto, ¿no? De por qué me estaba pasando, porque ahora no me pasa. O sea, ahora por arte de magia, ¿no? Ya no me pongo enferma de las anginas, no tengo fiebre casi nunca. Ostras, qué casualidad, ¿no? A ver. Claro, que Entonces, sabemos que no es por arte de magia, es por conciencia de cómo nosotros creamos, que es la parte complicada. Pero bueno, antes de seguir con el tema, que está interesante, Jordi, ¿te parece bien que nos presentemos, que la gente sepa qué haces, dónde estás, cómo trabajas? Muy bien, venga. Pues mi nombre es Jordi Ollé y trabajo, bueno, me dedico a acompañar a personas bueno, a que se descubran, ¿no? Con la herramienta de la respiración, un poco en base a la psicoterapia de un curso de milagros, que ha sido, bueno, una enseñanza para mí fundamental en mi proceso. Y bueno, lo hago a través de la respiración
Y la idea es que la gente pues ponga conciencia a los otros cuerpos que normalmente no ponemos tanta conciencia, ¿no? Cuando tenemos una experiencia de respiración donde está ahí la mente, está ahí la emoción y está ahí el cuerpo físico y están todos en el presente, en la presencia, le estamos poniendo atención a todo, parece magia, pero suceden cosas, ¿no? Y suceden recuerdos, a veces suceden dolores físicos, a veces suceden renacimientos. Bueno, es todo, es amplio, ¿no? Como cada uno tiene su experiencia, pero una cosa tan simple y tan sencilla como es la respiración usada de una manera, puede tener unos resultados y puede, bueno, puede ser tan beneficiosa tanto para el autoconocimiento como para poner en armonía al final todos los cuerpos que hemos hablado aquí, ¿no? Entonces, bueno, a través de la respiración hago talleres, retiros, incluso un curso intensivo de una semana y también sesiones individuales, presenciales y online. Y eso, estoy en www.jordioye.com, ahí está toda la información de contacto y me podéis también contactar al teléfono 637-133-787. Pues me parece fantástico, Jordi, y invitamos a la gente a que te contacte, ¿vale? Gracias. Paula, ¿vamos contigo? Muy bien, Santiago, gracias. Bueno, mi nombre es Paula Manes, yo soy terapeuta holística, soy coach de vida y hago acompañamiento espiritual, soy facilitadora de Psyche. Psyche es un conjunto de procesos para realizar cambios de creencias a nivel de la mente subconsciente que tiene en cuenta el espíritu en el proceso de cambio. Bueno, hago biodescodificación y soy mediadora también. Bueno, quien quiere conocer mi trabajo, quien quiera verme, me puede encontrar en mi página web www.haciendovidasmasfelices.com, en YouTube, en Instagram y en Facebook como Haciendo Vidas Más Felices o como Paula Manes, también me podéis encontrar allí. Y mi correo electrónico es paula@haciendovidasmasfelices.com y mi teléfono el 675 68 27 15 con el +34 si estás fuera de España. Realizo sesiones individuales, terapia de pareja, de familia, online y presencial. Pues creo que es muy interesante lo que haces y invitamos a la gente que vibre con eso a que se ponga en contacto contigo. ¿Vale, Paula? Gracias. A ti, Vanessa, es tu turno. Mi turno. Pues mi nombre es Vanessa Solat y hoy, mira, como estamos hablando de salud y enfermedades y eso, pues me voy a presentar como la médico de las finanzas a través de la astrología, porque en verdad también el dinero es uno de los factores que también nos puede hacer caer enfermos, porque nos da tanta preocupación, ¿no? Y tanto miedo que puede derivar en una enfermedad también. Y bueno, yo lo que hago es acompañar a las personas a través de la astrología a conocer su patrón financiero, ¿vale? Porque con la carta natal podemos ver esa energía natural que tenemos respecto al dinero, cómo actuamos con ellos, si tenemos pues cosas que tenemos que trabajar o simplemente cosas positivas pero que no sabemos que están ahí como nuestros dones y talentos, ¿no? Para generar recursos económicos de forma eficiente. Y bueno, y no lo sabemos y pues oye, que yo lo pueda ver, ¿no? A través de la carta natal y poder decir a la persona y que vea que aplicándolo esto sucede, pues es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, estoy haciendo un programa, el programa Revoluciona tus finanzas, que ya habrá empezado el día 15 de septiembre, así que, bueno, sí que quiero que pues, las personas que piensen, ¿no? que quieren cambiar su relación económica, pues que se pongan en contacto conmigo a través de
pues de mi Instagram, que es Van Solaz, V-A-N Solaz, que es mi apellido. También a través del teléfono 611 53 24 40. Se pueden poner en contacto conmigo y les hago una llamada informativa, pues para explicarles un poquito, porque también es como algo que no es muy normal y no saben muy bien, ¿no?, por dónde van los tiros, y yo pues en la llamada les explico lo que hacemos y todo. Y luego pues a nivel astrológico normal hago también lecturas de carta natal y sesiones de revolución solar. Así que bueno, las hago tanto presencial como online. Así que pues cualquier persona que esté dispuesta, yo encantada. Okay. Pues invitamos, Vanessa, a la gente que quiera activar esas finanzas, esa economía a través de la astrología, pues que se ponga en contacto contigo, ¿vale? Gracias. Pues si os parece bien, vamos a preguntas, dudas y comentarios. Nos dice Isabel de Murcia: yo creo que la enfermedad es algo que nos pasa, no que generamos nosotros. ¿Estáis de acuerdo? Volvemos a tirar balones fuera, ¿no? ¿Nos pasa? ¿No tenemos nada que ver, Paula? ¿O algo tenemos que ver? A ver, lo que pasa es que, ¿no?, como ya nos dijo Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos estás en lo cierto. Esto va de las creencias que tenga, claro, que tenga Isabel. Entonces, si Isabel cree que esto es algo que nos pasa y que en ella no está el poder ni de sanar ni de enfermar, pues la vida, porque la mente subconsciente es nuestro canal materializador. Es decir, es el puente entre nosotros y el mundo físico. Entonces, si tu subconsciente dice que tú no tienes nada que ver con esto y que es algo que te pasa, tu subconsciente ya va a buscarse la forma de crear situaciones, de encontrarse con personas, que te reafirmen tus propias creencias. Esto es lo que se llama ciclo de refuerzo de una creencia. Entonces, como decíamos antes, ¿no?, si yo quiero cambiar una creencia que ya sé que es de por sí limitante, si no me abro, si no me la cuestiono, si no entro en duda de si esa creencia es verdad, la vida lo que me va a hacer es decirme: ¿ves? Tenía razón. ¿Ves? Tenía razón. ¿Ves? Tenía razón. Y esto se repite al infinito. Entonces, si Isabel quiere cambiar esto, tiene que empezar a cuestionarse esas verdades y empezar a plantearse, o al menos planteárselas. Claro. Es que lo que estás comentando, se confunde mucha gente con todo esto, ¿no? El que tú no seas conocedor de cómo funcionan las cosas, de las leyes universales, no te eximen de las consecuencias. Tú las puedes creer o no, las puedes usar o no. Tú no sabes cómo funciona tu teléfono y sin embargo lo usas todos los días, ¿no? Y te da resultado. Por ejemplo, ¿no? Entonces yo he hablado con mucha gente: no, Santi, pero es que yo las leyes universales, esto, yo no creo. Y yo les digo: mira, imaginaros una escuela en África, ¿vale? Que obviamente no tienen medios. ¿Tú piensas que la gente sepa qué es la ley de gravedad? No, ¿vale? ¿Y flota? O sea, el que tú no sepas cómo funcionan las leyes universales no quiere decir que no estés bajo los efectos de las mismas. Entonces, es muy importante hacernos conscientes, porque si no, vamos a seguir con el círculo vicioso de sigo creando enfermedades y no me di cuenta que soy yo. Pero bueno, dice mi nombre es Sebastián, de Argentina. Yo no creía esto hasta que hice biodescodificación y salieron un montón de situaciones que me afectaban y que después de resolverlas, todo cambió. Por lo que estábamos comentando, ¿no, Vanessa? Totalmente. Es lo que hemos estado hablando durante todo el programa, ¿no? Al final, claro, te haces consciente de eso y puedes tomar responsabilidad sobre lo que está pasando y por tanto cambiarlo. O sea que, como he hablado yo también, ¿no?, con mi tema de la garganta. O sea, al final tomas conciencia y dices: ostras, ¿cómo esto me estaba influyendo, ¿no? Pues oye, pues ahora ya sé que tengo que expresarme, tengo que hablar, ¿no?, para que no me pase. Porque de hecho, en cuanto hay alguna situación en la que no lo hago, enseguida me duele la garganta. O sea, es muy alucinante. Sí, es que es impresionante que vamos a ver que esto no es magia, no es brujería, es pura ciencia. Solamente es entender que todos mis cuerpos están interrelacionados y que van a haber consecuencias, me mueva a cualquier nivel. Bueno, Paula, lo de la biodescodificación es tu terreno, entonces, pues obviamente estás de acuerdo, ¿no?
Ah, sí, claro, por supuesto. Bueno, yo, bueno, no quiero robar tiempo, no sé si puedo contar una anécdota, una de las cosas más, bueno, de las experiencias que he tenido en consulta más fuerte, ¿no? Fue de una señora que le estaba saliendo una joroba, una chepa en la parte alta de la espalda. Y entonces, bueno, vino a consulta porque el médico le decía que tenía que usar bastón y esta señora era muy coqueta y no quería usar bastón y tal. Bueno, llevábamos como 2 meses de terapia hasta que al final sale a cuento una cosa que le decía a su abuelo cuando ella era pequeña. Bueno, realmente una frase muy limitante, que no la voy a repetir porque está de escalofríos. A partir de allí empezamos a sanar estas creencias y esta herida y la señora rectificó la espalda. Es que, es que de verdad. Y la siguiente pregunta tiene que ver con esto. Soy Ana de Sevilla. Yo he escuchado muchos casos de gente que se cura a sí misma cambiando su forma de pensar. ¿Pero es esto cierto, Jordi? Ahí está todo, ¿no? Y yo diría cambiando el sistema de pensamiento, porque conociendo un poco el sistema de pensamiento del ego, bueno, para mí hay que comprender cómo funciona el sistema de pensamiento del ego para no para hacer nada con él, sino para empezar a desidentificarse, ¿no? Y empezar a darnos cuenta de que lo que cuenta básicamente son mentiras o posibilidades, vamos a llamarlo posibilidades, que no son realidades, y, y a partir de aquí empezar a hacerle caso a otra voz, a otra, no sé cómo llamarlo, ¿eh? A una intuición, a una voz que no viene de esos mismos pensamientos recurrentes que siempre van al mismo sitio, ¿no? Que siempre nos llevan al mismo sitio, ¿no? A la misma creencia de siempre que está ahí limitada, ¿no? Entonces, lo que decimos siempre, ¿no? Como, o sea, abrirse a empezar a ver que esas creencias, que esos pensamientos son posibilidades y no son verdades de ninguna manera. Es más, yo casi que las catalogaría en el rango de las mentiras, ¿no? O sea, autoengaños, ¿no? Vamos a llamarlo autoengaños que la propia mente se cuenta para no abrirse a otras posibilidades. Y a partir de ahí, el abrirse a otras posibilidades abre un nuevo abanico de mundo, de posibilidades para sanar emocionalmente o sanar físicamente también. Pues sí, eso es así, ¿no? A mí se me vienen dos casos famosos ahí, miles y miles, ¿no? Pero el de Joe Dispenza Mm, o Anita Morjani, ¿no? sí. Como teniendo, hablando con los especialistas y diciéndole, no te vas a curar, o sea, si puedes medio caminar, va a ser un milagro. Y pues nada que ver, ¿no? Al final, con ese trabajo mental y energético, queda en el caso de Joe Dispenza, pues como una persona normal, y en el caso de Anita Morjani, pues sale de un cáncer, del cual ya no había para dónde, y está dando conferencias por todo el mundo, sin rastros de cáncer, ¿no, Paula? Es que no es el frío, no es el calor, no es el día, no es la noche, ni la playa, ni la montaña, ni el gluten, ni son las creencias. Y son cuánto de conectado esté yo con todos mis cuerpos y cuánto de alineado esté yo con todos esos cuerpos que me conforman, ¿no? Uh -huh. Es que hay tantas, no tantos ejemplos de vida, sino también tantos estudios científicos. Es que también hay que animar a la gente a que investigue, a que se adentre en esos conocimientos, porque no estamos hablando de esoterismo, ni estamos hablando, no, estamos hablando de cosas muy concretas, muy estudiadas. Lo que pasa es que tener una sociedad basada en el miedo, basada en la falta de poder, pues claro, es muy fácil de controlar, pero es que el control, para empezar, es una ilusión y el mando de nuestra vida tiene que depender de nosotros, ¿no? De nuestro entorno. Claro, eso es así. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Jordi, oye, muchas gracias por estar ahí con nosotros.
Gracias a ti, Santiago, y a Paula y a Vanessa por compartir. Paula Manes, un abrazo. Gracias por estar hoy aquí. Ay, gracias a vosotros. Y Vanessa Solaz, lo mismo. Apapachos, gracias por compartir parte de este programa. Y a los que nos estéis escuchando, recordar, teléfono de contacto 601-487-113. Y lo más importante, Que tú es sí nos importas. un abrazo a todos. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Chao. Chao.